¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos un programa especial hoy día porque no hay segmento internacional. Raúl nos aportó ese segmento para esta entrevista especial que vamos a tener con dos personas muy conocidas, dos ex candidatos presidenciales a propósito. Vamos a conversar con ellos en un ratito más, pero antes les voy a contar de qué se trata la nota que tenemos, que tiene que ver con, me imagino, usted ya se imaginará, todas las consecuencias que han tenido las lluvias y además todas las situaciones que se han venido gestando, incluyendo todas las declaraciones de emergencia que se han ya dispuesto y cuáles son las actividades que se están haciendo para justamente tratar de ayudar a las personas que están padeciendo este brutal clima que, digámoslo, hace rato que queríamos agua, es cierto, ya, pero a veces cae de una manera tremendamente fuerte y súbita. Para todas esas personas que están pensando, a ver, quiero ver cómo ha sido este día en el país, tenemos una nota al respecto. Y tenemos una entrevista con dos personas que llevan hace tiempo conversando sobre el país, dos personas que son ex candidatos presidenciales, dos personas que son de total y absolutamente distinto signo político, si el espectro es así, uno está por aquí y el otro está por acá. Y sin embargo, han tenido ya una serie de conversaciones y han tenido presentaciones ante distintas audiencias. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Gracias, Joaquín. Hola, Fernando. Y Alberto Mayol, que lo tuvimos hace poquito, pero lo queremos volver a tener porque este es un diálogo entre ustedes para el país. Pero antes de eso, ya que esto es algo que nos compete a todos, miremos la nota sobre lo que ha pasado en términos climatológicos. Vamos. Bueno, eso es lo que está pasando ahí en el sur. ¿A ti como alcalde te pasó alguna vez alguna cosa así de tal envergadura? Porque te acuerdas de que aquí hubo en algún momento dado el río Mapocho se subió. Sí, pero yo no era alcalde en esa época. Sí, no, en esa época no. Claro, pero fue terrible. Fue terrible. Eso fue el año 82. Exactamente. Y no, lo que ocurrió en Santiago fue la nevazón. Que la nevazón fue el año 2017, creo, en el mes de junio o julio. Y ahí me recuerdo que se cortó la luz varios días. Nevó 3 o 4 días, digamos, tuvimos totalmente la ciudad cortada. Pero una cosa importante ahí que alguien decía, esto no me había pasado nunca. Pero el cambio climático es una realidad. Y eso significa que los efectos adversos extremos crecen exponencialmente. O sea, grandes sequías, grandes inundaciones, grandes calores, grandes incendios forestales. O sea, esto que hemos visto ahora, que se ha repetido 2 meses seguidos, puede ser más frecuente, porque hay gente que decía esto pasa cada 10 años, cada 15 años. Ahora puede que pase más seguido, lo cual obliga como país a un esfuerzo distinto. Bueno, en la misma zona que tuvo incendios forestales, pues estaba inundada un par de meses después. Ahora, hay un punto para entrar en materia. Cuando este tipo de cosas pasan, existe como una disposición casi natural a generar condiciones de solidaridad, de cooperación, a ver, hagamos algo juntos, tenemos que salir de esto porque nos está afectando a todos. En política la cosa no es tan fácil. En política la cosa no es tan fácil porque cada uno tiene, las distintas facciones y los distintos bandos tienen una visión respecto de qué tanto puede, por ejemplo, voy a imaginarme, qué tanto puede beneficiarte o perjudicarte una determinada situación. Y por lo tanto, la cooperación entre, por ejemplo, gobierno y oposición no se ve tan fácil, incluso si es que pasan cosas bastante grandes. Pero a ustedes dos los he invitado porque llevan harto tiempo armando juntos un diálogo que lo presentan en distintas instancias, pero que solamente puede existir si es que hay espíritu de cooperación. Y entonces, como es una cosa que últimamente se ve tan tremendamente minimizado, me encantaría conversar con ustedes sobre, a ver, ¿qué los motivó a juntarse? ¿Cómo ven el país? ¿Qué se puede hacer? Joaquín,
Alberto? Mira, quizás contarte primero cómo partió esto. A ver. Esto partió porque a mí me ha tocado en el último tiempo meterme en el tema de el cambio climático, la economía verde y darme cuenta en el fondo de la gran oportunidad que Chile tiene. Porque en el fondo el mundo está en una lucha contra el calentamiento global, una lucha por descarbonizar el mundo y necesita justamente las cosas que Chile tiene. Entonces, que Chile tenía una oportunidad grande, pero que al mismo tiempo la conflictividad política hace que esa oportunidad la estamos dejando pasar, esa es la verdad, y ni siquiera estamos conscientes de tenerla, porque la política se ha transformado en una especie de pelea chica, en que lo único que importa es llegar al poder, y al día siguiente que tú llegas al poder, tú dices, bueno, y resulta que ahora, digamos, ya la gente no me quiere, y vamos, el otro hace lo mismo y replica y no pasa nada. Entonces, empezamos a pendular. Exactamente. Entonces, en el fondo la idea fue decir, ¿qué pasaría en Chile si hacemos una tregua, digámoslo así, y dejamos de pelear, aunque sea por un rato? ¿Ya? Y ahí, obviamente, para que esta idea, digámoslo así, tuviera valor, lo importante era que fuera compartida, porque queríamos mostrarle a Chile que esto se pudiera hacer, y por tanto, que fuera compartida por personas que piensan distinto. Y ahí contacté a Alberto, porque obviamente me pareció que Alberto era una persona, bueno, yo lo leía, lo había conocido porque habíamos coincidido en un programa de este canal precisamente, CNN, Ciudadanos, que moderaba Daniel Matamala. Estuvimos como un año juntos ahí, peleamos bastante, obviamente, pero bueno, y él había sido candidato presidencial del Frente Amplio, yo había sido candidato presidencial de la UDI, o sea, no éramos solo pensadores, sino que también personas que habían estado en la política que real. Tenían carrete, digamos. Exactamente, y además, en nuestro caso, había una diferencia generacional, digámoslo así, importante. Entonces yo dije, bueno, si dos personas tan distintas, de espectros políticos tan diferentes y generacionalmente tan distintos, pudieran concordar en qué se puede hacer en Chile para aprovechar esta oportunidad, sería fantástico, porque es como decirle al país, mira, la verdad es que si hacemos un esfuerzo, se puede. Y así empezamos a trabajar y llevamos como 4 meses en esto. A ver, Alberto. A ver, lo que pasa, yo creo que es bien interesante el ejercicio, porque hay cosas que son obvias. En el grueso de las políticas públicas, yo lo viví dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio, tú leías las declaraciones de principio de los movimientos, partidos, y era el agua y el aceite. Pero llegaba a las políticas públicas y había bastante consenso respecto a por qué lado había que avanzar. Esto es normal en temas políticos, de que a la hora de la práctica pueden haber diferencias que parecen muy insalvables, pero que en realidad, a partir de condiciones, oye, pero a ver, eso que estás diciendo es interesante, pero no se puede ejecutar por X razón. Ok, tenemos que ir por acá entonces. Entonces, hay cosas que se resuelven fácilmente cuando tú llegas a la práctica, que no son todas, no suprimen la diferencia política, pero que te permiten entender que hasta cierto punto se puede avanzar. El acuerdo mundial por el calentamiento global está suficientemente claro. El acuerdo de que esto tiene que ir muy rápido, porque estamos viendo que muy rápidamente también están produciéndose las grandes alteraciones y que por tanto no tenemos mucho tiempo, es algo importante. Que Chile tiene uno de los principales costos de su historia en el déficit energético de producción nacional, que significa que si tú aumentas la capacidad de producción de energía en Chile, todos los precios van a bajar de todas las cosas y vas a tener además autonomía energética, menos dependencia global. Es muy importante. Pero si además en Chile se entendiera, si las personas en sus casas supieran que después de eso, que podría ocurrir el 2040, ¿ya? Podría ocurrir que Chile tenga la capacidad de exportar energía, porque las tecnologías de baterías, por ejemplo, probablemente estén suficientemente desarrolladas para poder transportar energía, porque el hidrógeno verde es transportable y las dos cosas se pueden producir bastante bien en Chile. Chile ocupa el primer lugar, de acuerdo a Bloomberg, en los países con potencial en energías renovables, primer lugar del mundo. Entonces, ahora, eso tiene su lado precioso, fantástico, ¿ya? Allá hay dinero, qué sé yo, pero tiene el lado complejo de que es un desafío de marca mayor en muchas dimensiones, e incluso dimensiones geopolíticas. Tú vas a ser un país muy deseable para hacer negocio, pero también un país muy interesante para tener relaciones lo más profundas posible, y vas a tener dos superpotencias con las cuales nosotros no podemos hacer mucho más que tratar de tener buenas relaciones con los dos,
¿ya? Que van a decir, bueno, pero yo prefiero estar por delante que el otro en esta relación y tú tienes que administrarlo. O sea, son desafíos nuevos que no tenemos hoy día desarrollados. Y esos son los desafíos. Ahora, eso ambos lo llevaron a el tema de los recursos naturales y de las cosas que Chile puede hacer. Pero hay una variable que es la variable humana en todo esto. Por supuesto. Chile tiene unas características especiales y una de las características que tiene, y que no es distinta a otros países del mundo, es que cuando prima, ya sea porque se crea o porque hay situaciones, pero prima la incertidumbre o el miedo, uno empieza a tomar posiciones absolutas por ambos lados, y eso te empieza a dejar en un vacío cualquier posibilidad de cooperación. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ven la política chilena, Joaquín? Mira, lo que tratamos de hacer nosotros es, en el fondo, lo que hacemos es, tiene tres partes esto. Uno es mostrar la oportunidad, otro es mostrar, que esa parte la hago yo, digamos, cuál es la oportunidad que Chile tiene, en términos económicos, sociales. Segundo, que es lo que hace Alberto, ¿por qué esa oportunidad la estamos desaprovechando? O sea, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué es la política? ¿Qué es lo que tú preguntas? Y tercero, lo hemos llamado la síntesis, que es, como quien dice, los mínimos comunes. Ok, tú estás allá, yo estoy acá, ok, tú piensas esto, yo esto. ¿Qué es lo mínimo? Si hacemos una tregua, ¿qué es lo mínimo que podríamos estar de acuerdo? Tampoco fue tan fácil el encuentro entre un economista y un sociólogo. Lo digo porque de repente los fenómenos tendemos a explicarlos de... Por cierto, uno mira el mundo desde percepciones totalmente distintas. Las personas no tienen por qué coincidir en la misma por ejemplo, empezamos a analizar la evasión del Transantiago en los últimos años. Sí. Entonces, desde el punto de vista de un economista, un paréntesis, desde el punto de vista economista, bueno, la evasión ocurriría cuando, no sé, pues la gente está peor económicamente, tiene más dificultades, entonces, claro, no paga, evade. Y Alberto demostró que justamente, por ejemplo, la evasión se disparó el 2011, que fue uno de los mejores años en términos económicos de Chile, porque fue el año siguiente del terremoto, un crecimiento económico gigantesco por la reconstrucción. Y sin embargo, por la rabia, entre comillas, acumulada por lo que estaba pasando en esa época, que se dio la polar, todas esas cosas, digamos, la evasión se disparó. Entonces, la relación economista-sociólogo también es algo que tuvo que tomarse en cuenta más allá de derecha e izquierda. Pero yendo a lo tuyo, muy claramente, obviamente que la polarización es un signo de los tiempos. Y la política está cada día más, entre comillas, polarizada. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con los algoritmos de esas redes sociales, tiene que ver con lo que dices tú también, la inseguridad y el temor. Pero claro, la inseguridad a veces también tú la creas para que la gente se parapete en una trinchera. Entonces, no es distinto a Estados Unidos, no es distinto a España, lo hemos vivido, no es distinto a Chile. Lo que pasa es que en el caso de Chile, obviamente que ya la pelea política en España es muy dura también. Pero claro, es un país que tiene un nivel económico, un ingreso per cápita, diría en términos de un economista, mucho más alto que Chile. Entonces, que esta pelea se dé en un país que todavía no ha llegado a esos niveles de desarrollo, que tendría la posibilidad de hacerlo, pero no, somos un país de clase media, y clase media todavía vulnerable, pero que tiene una oportunidad grande. Entonces, esa polarización, en nuestro caso, es una tragedia. ¿Qué tanto, Joaquín y Alberto, qué tanto prima una variable en la política por generar visiones coordinadas, por llamarlas de alguna manera, no iguales, pero coordinadas? ¿Qué tanto prima el factor? A ver, ¿qué tanto estímulo tengo yo para aceptar la posición del otro, para aceptar lo que me está diciendo? Porque es distinto cuando tú estás en el gobierno y tú estás en la oposición, porque el gobierno siempre es mirado con mucho más encono, llamémoslo así, porque es el que está mandatado para hacer que las cosas pasen, y el resto, bueno, trata de ponerle algún tipo de apoyo, pero también al mismo tiempo contiene, pero no es el que tiene las facultades para hacer las cosas. Y por lo tanto, ¿cuáles son los incentivos, por ejemplo, para que dos mundos se encuentren cuando uno está en la posición, si tú quieres, del Ejecutivo y otro está en la posición de justamente ser oposición? Es que, claro, lo que pasa es que ahí hay una cosa que estábamos hablando justo antes, que tiene que ver con lo que tú llamaste las huellas de la noticia. O sea, yo me levanto en la mañana, pongo el matinal y veo un político que logró llegar al matinal y que ahí empieza a dar duro, ¿no? Empieza a dar duro.
Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es por qué esta persona está jugando en corto, porque dar duro es jugar en corto, es jugar en las próximas 3-4 horas. Tú quieres dejar un desastre, ¿ya? Y quieres que haya reacciones en las 3 siguientes horas. ¿No? Nadie hace eso para que no pase nada, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llegó a eso? Entonces uno empieza a revisar hacia atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que los actores empiezan a comportarse así, o porque hay un marco muy claro de conflictividad, o porque hay otra cosa que es más interesante y más difícil de resolver que un marco de conflictividad, que es el hecho de que hay un escenario que no es comprensible en las estructuras de oportunidades para los actores políticos, para las personas que van a poner a su hijo en un colegio. Si yo no sé cómo elegir el colegio, que es una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene que vivir, ¿ya? ¿Cómo elegir el colegio? Esas personas que van y dicen, pero este es un liceo emblemático, aquí salieron presidentes, aquí puedo ponerlo. Y su hijo a los 3 años le dice, oye, pero ¿de qué estás hablando? Entonces, aquí no hay nada. Ese choque cognitivo es muy fuerte, porque la sociedad nos está ofreciendo una certeza. Y el conjunto de actores, cuando no encuentran un mapa, ¿por qué habrían de saber dónde pararse? Entonces, cuando el mapa está claro, cuando las cosas son... Y cuando ese mapa es tan claro que tú además sabes que es improbable que el camino corto te funcione y que tengas que hacer el camino la trayectoria, digamos, el camino correcto, completo. Bueno, todo eso dibuja una sociedad muy distinta. Entonces, cuando uno dice, a ver, Chile lleva 15 años parado sobre una oportunidad que es explícita, es evidente. O sea, con crecimiento cero. Claro, y la oportunidad ya la sabíamos, porque cuando dicen, oye, ¿cuánto viene diciendo Naciones Unidas que hay que descarbonizar, calentamiento global y qué sé yo? Entonces tú dices, bueno, ¿qué países están supercarbonizados en producción energética? Los países petroleros y que producen carbón, ¿no? ¿Y qué países? Bueno, los que tengan energías limpias. Y Chile, mira. Entonces, se sabía, o sea, alguna vez algún ministro de Energía, algún ministro de Medio Ambiente fue y le dijo al comité político seguramente esto en algún gobierno. Se sabía. Pero no hay conciencia, no porque seamos tontos, ¿no? Porque los países entran en la sociedad entran en una situación de daño, de situación cognitiva compleja. El aprendizaje no se puede producir porque no veo más allá. Todo es una neblina frente a mí. Pero mire, una cosa. Nosotros hicimos esta exposición en Icare el viernes pasado y al otro día salió en una parte un titular que decía, no sé, por Lavín y Mayol llaman una tregua. Entonces alguien de derecha me dijo, amigo, ¿pero por qué llamaste una tregua? Si ahora vamos ganando nosotros, dijo. O sea, en el fondo, oye, yo te entiendo, y cuando estaba gobernando Piñera y el Frente Amplio estaba sacando la mugre, tú llamabas una tregua, pero ahora al revés, ahora nosotros estamos ganando, y vamos a llegar al próximo gobierno probablemente, y hay que sacar la mugre al otro, entonces, y tú dices en este minuto, paremos la pelea. Pero ¿cómo se te ocurre? Si la vamos ganando nosotros. Ese es el punto exacto que yo quiero. Exactamente, entonces, yendo a tu pregunta, obviamente que en ese esquema, los incentivos a la cooperación son muy pocos. Sí, son bajos. Ahora, salvo que tú hagas pensar a esa persona, y eso es lo que nosotros queremos hacer, un poco pensar al país, digámoslo así, y a la clase política, pero pensar al país de decir, ok, pero que el punto no es solamente llegar al gobierno, llegar al poder. El punto es gobernar. Entonces yo te diría que la única razón por la cual hoy día veo algunos atisbos, pocos, hay que ser realistas, pocos, de cooperación es cuando tú a la gente le haces pensar y le dices, oye, pero cuando, ok, vamos ganando, pero si nosotros llegamos al gobierno, nos va a pasar lo mismo de nuevo. Porque ellos van a hacer con nosotros lo mismo que nosotros estamos haciendo con ellos y que ellos a su vez antes hicieron con nosotros, y ese país no sale nunca de esto. Y es malo para todos. Y ahí recién como que empiezan a pensar en el tema. Y ese es el tema que nosotros queremos poner. ¿Dónde, por ejemplo, en esa lógica que tú estás hablando, Joaquín, dónde empiezan a atisbar ustedes que hay conexiones que favorecen a ambas posiciones, o por lo menos que están ustedes dispuestos a ceder en algo por un bien mayor? ¿Cómo se nota que hay rapport, como se decía anteriormente, que hay empalme, que hay empatía entre las posiciones? Es que tiene que haber, porque el problema es el riesgo.
Poníamos un ejemplo que tiene que ver con los dos grandes vaivenes del péndulo que estamos viviendo. Hay un vaivén obvio que es de lo corto que era el sistema originalmente en sus movimientos, entre la izquierda y la derecha, Piñera 1, Bachelet 1, Piñera 1, que era bastante cortito. Incluso Piñera dijo que era un gobierno de la concertación para él, de Bachelet también. Después de Bachelet 2 es una Bachelet distinta, pero termina siendo bastante concertacionista. Piñera 2 parte bastante también más a la derecha, pero termina... que ser un primer gobierno de varios, ¿no? Exactamente. Centro-derecha, para el futuro. O sea, ya no era un gobierno tan parecido a la concertación. Ya era distinto. Luego viene un momento en el cual se va mucho más a la izquierda entre el plebiscito de entrada, la elección de Gabriel Boric, y luego nos encontramos en nada de tiempo, ¿ya?, con el plebiscito de salida en un rechazo rotundo, y nos encontramos con los republicanos llevándose los votos del Consejo Constitucional. Y además vamos viendo que los actores nuevos son más importantes que los anteriores, que no tienen historia, y que por tanto se elige más a lo nuevo. Pero aquí viene el punto. Viene el plebiscito de diciembre, y el plebiscito de diciembre tal vez no tiene tanta energía, pero conceptualmente es extraordinario, porque resume el problema perfectamente. ¿El plebiscito de diciembre próximo? El próximo, que viene, claro. O sea, este plebiscito que viene del Consejo Constitucional y su propuesta es un plebiscito en el cual, si llega a ganar la opción en contra, ¿no?, el antiguo rechazo, se le cambió el nombre por temas comunicacionales, si llegase a ganar en contra, el péndulo no significa nada. No se movió ni la izquierda ni la derecha. El péndulo se puede volver loco. El péndulo se vuelve loco. Lo que pasa es que, mira, una cosa muy corta, que el péndulo político no es solo derecha e izquierda, es lo viejo y lo nuevo. Entonces, en el fondo, el péndulo dice ya, ok, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. ¿Y por qué el péndulo? Porque no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Okay, pero se acabó pero mal que mal, los dos eran de una misma generación, una misma mirada de país cercana. Pero ahí la gente empezó a decir ya, no me gustó. Estos políticos antiguos, entre comillas, no me gustaron. ¿Qué es lo nuevo? Boric. Listo, asumió, no me gustó. ¿Qué es lo extremo? Al otro lado, lo anti-Boric. Cast, Partido Republicano. Ok, listo. A usted lo elijo. Hagan la Constitución. Y si en diciembre la gente dice, oye, tampoco me gustó, en contra, rechazo, ¿qué queda? ¿Y quién triunfó? O sea, estamos cerca del que se vayan todos argentinos, eso es lo que te quiero decir. Claro. Sí. Y además, ¿quién triunfó cuando si gana en contra? A ver, la Constitución que quedaría había sido ya rechazada. Por tanto, queda y no queda. Y ese rechazo no significa tampoco nada políticamente. No sabes qué hacer con eso. Entonces, ¿cómo se administra eso? Cuando te encuentras con ese atolladero, cuando te encuentras que no tiene... El fenómeno no significa algo ni muy malo ni muy bueno, no significa nada, es el vacío total. Eso significa que tienes que llenar de sentido este proceso. Y lo primero que tiene que ocurrir, yo le contaba a Joaquín en el proceso, en mis investigaciones, en las últimas investigaciones en terreno, nos encontrábamos con un nivel de falta de futuro. O sea, cuando en circunstancias que lo único que tenemos hoy día, lo que tenemos es fundamentalmente futuro, que también es un problema porque es un desafío. El futuro no llega solo y uno se abraza al futuro y te llueve el maná del cielo. No ocurre así. Pero sí tenemos futuro. Lo que pasa es que no estamos siendo capaces de administrarlo. Entonces, esa capacidad tenemos que ser capaces de construirla en este proceso, y ese es un proceso lento, complejo. Déjame meter otra baza en lo mismo. Si solamente estuviéramos hablando de Chile, uno podría quizá entender perfectamente bien las referencias que tú haces y que tú también haces, Alberto. Pero resulta que el mundo se puso tremendamente polarizado. Empiezan a aparecer caudillismos de extremo derecha o extremo izquierda, de oportunistas de básicamente satisfacer lo que la gran mayoría de la masa en las encuestas dice, la vuelta a tener si tú quieres, el orden del país fijado no por la calidad de ciudadano de los habitantes, sino que por la policía o el ejército. Y tú lo empiezas a ver en todos lados y empiezas a ver más de esas cosas que es concomitante a un montón de otras situaciones, como puede ser el narcotráfico y otras cosas. Pero el mundo no te ayuda hoy día para que tú
solamente levantando el teléfono y diciendo, oye, ¿qué tal si hacemos una cosa juntos y lo hacemos bien y cedemos aquí, cedemos allá? No es tan sencillo hoy día. No, tienes toda la razón tú. El mundo está así. Ahora, la tragedia es que este momento del mundo y de Chile pasa en un minuto en que Chile tiene, por así decirlo, un rol estelar. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el mundo necesita, para luchar contra el cambio climático, para descarbonizarse, lo que Chile tiene. ¿Y está dispuesto a pagar altos precios por eso? ¿Y qué tiene Chile? Tiene cobre, tiene litio, tiene energía solar, especialmente en el desierto de Atacama, pero en muchas partes de Chile, tiene energía eólica, especialmente en la Patagonia, pero en muchas partes de Chile, y gracias a eso va a tener desalación, hidrógeno verde, combustibles verdes, y el mundo tiene hambre de esos productos y está dispuesto a pagar altos precios por eso. Pero nosotros aquí adentro peleamos, ni siquiera tenemos esto en el radar, porque nosotros hablamos de decir que hay un relato compartido. Obviamente este debería ser el relato compartido. ¿Qué mejor relato, sobre todo a un presidente joven, como decir, mira, este es el país que va a ayudar al mundo significativamente en la lucha contra el cambio climático, vamos a aprovechar los buenos precios que están dispuestos a pagar por nuestros productos, vamos a transformar nuestra economía en una economía verde en la pasada? Maravilloso. ¿Eh? Pero sin embargo, digamos, la polarización, y esa es la tragedia, nos pilla en un momento estelar. Y por tanto tenemos una obligación mayor, y esa es un poco la idea de haber hecho esto en conjunto, de decir, pongamos la pelota en el piso, paremos esto, hagamos una tregua y tratemos de conversar en serio, porque si no, cuando yo gane, tú me vas a hacer lo mismo y nos va a pasar lo mismo, y vamos a repetir el ciclo. Y la gente de Chile va a seguir igual. Claro, y la calidad de las políticas públicas es también un fenómeno mundial. O sea, hoy día la capacidad de poder probar políticas públicas, los centros experimentales que tienen para hacer seguimiento de políticas públicas en distintas sedes del mundo, probando los mismos mecanismos de incentivo de las políticas públicas, existen. Y hoy día hay una oportunidad muy grande de poder incorporar esos elementos en las políticas públicas a nivel global. Y Chile puede unirse en esos procesos a nivel internacional. Las políticas públicas de acción temprana, por ejemplo. O sea, la capacidad de mantener una sociedad que esté mejor gracias a que tú intervienes tempranamente los problemas y por tanto los resuelves temprano y te cuesta mucho más barato, requieres una gran capacidad de diagnóstico, una gran capacidad de sensibilidad en las ciudades, en los territorios para poder entender eso. Pero puedes intervenir tempranamente en la solución de problemas. Mejorar la educación es algo fundamental. La educación no va a ser solamente porque la gente sepa trabajar en algo, también va a ser una capacidad para poder construir condiciones geopolíticas. Tener recursos naturales en sí mismo puede ser una maldición para un país. Tener diamantes es una maldición para muchos países africanos. ¿Ya? Y esos diamantes son una gran bendición para Bélgica, que es donde llegan los diamantes a ser procesados y mercantilizados. Pero no para el país de origen. Pero eso es porque ese Estado no tiene la institucionalidad para poder soportar la calidad de lo que tiene allí. Entonces, esa construcción, esa capacidad de construir instituciones, que es algo que siempre nos ha obsesionado tanto como chilenos y de lo cual tenemos unas ventajas comparadas importantes, bueno, esa capacidad tenemos que montarla. Ahora, tú ahí y tú también, Joaquín, hablaron desde un punto de vista, por cierto, tremendamente válido, de los recursos que nosotros tenemos para aportar y que eventualmente podrían beneficiarnos en términos fantásticos. No eventualmente, sino que de todas maneras, los precios de esos productos en el mundo. Déjame meter estos ingredientes que están siempre con nosotros, pero no nos damos cuenta que están con nosotros hasta que de repente pasan a ser dominantes. La historia, por ejemplo. Estamos a punto de cumplir los 50 años del golpe militar. Y, para serte franco, he conversado con montones de personas y le preguntaba a todas las personas, hay muchas personas muy nerviosas porque no saben si es que esto eventualmente puede significar algún tipo de situación que movilice y que terminemos agarrándonos en la calle, etcétera. ¿Por qué? Porque la historia todavía nos pesa. ¿Qué tanto el hecho de que la historia nos golpee, porque fue dura, puede amagar que se produzcan este tipo de cosas y qué hacer para enfrentar esa situación? Sí. Bueno, yo creo que nosotros lo vivimos esto en la práctica, porque en el fondo, cuando hablamos, no sé si fue la primera reunión o la segunda reunión, bueno, yo le dije a Alberto, bueno, además de la polarización que hay en Chile, este año tenemos 50 años del 11 de septiembre y por tanto la polarización va a ser todavía mayor. Entonces, digamos algo del 11 de septiembre en esta exposición. Y me acuerdo que Alberto me dijo, mira,
mejor no digamos nada, porque en eso no vamos a estar de acuerdo probablemente en nada. Entonces, ok, está bien, pero nos respetamos, o sea, miremos el Chile del futuro, no el Chile de los 50 años, el Chile del futuro. Entonces, ese tema aquí, fuera, y nosotros vamos a ver de qué podemos construir. Pero evidentemente, como tú dices, ese es un tema que va a añadir un grado, no sé qué grado, puede ser más de lo que pensamos, menos de lo que pensamos, no sabemos, bueno, ya no queda tanto para esa fecha, a la polarización que hoy día vivimos. Pero eso hace más necesario que nunca la posibilidad de tener estas conversaciones. ¿Y qué tanto, por ejemplo, tu partido apoya lo que tu idea? ¿Y qué tanto tú sientes que las personas que tú de alguna manera puedes representar o que representaste en algún momento dado en torno al Frente Amplio pueden caber y cooperar y sumarse a una mirada que sin necesariamente generar ninguna situación de desconocimiento de la propia historia, pero sí? Sí, muy corto. En mi caso yo he visto como dos reacciones. Una, la que te dije antes, oye, ¿para qué pedir una tregua si nosotros vamos ganando en este minuto? O sea, lo peor sería cuando tú vas ganando la pelea, pararla. Que siga la pelea. Hay ese sector. Pero hay otro sector que dice, en realidad, primero, la probabilidad de un gobierno de centro-derecha o derecha en el futuro es alta. Por tanto, tenemos que empezar a pensar, bueno, no solo en ganar, sino que en gobernar. Y estos pactos, estos acuerdos ayudarían a eso. Por otra parte, también la gente castiga. También he visto esa reacción estos días de algunas personas que me dicen a mí, oye, mira, sí, me gustaron tus temas, lo que ustedes plantearon, debemos plantearlo también, porque la gente castiga si tú encuentras todo malo. Tienes que dar una esperanza, tienes que dar una sensación de futuro. Entonces, no ha sido una reacción totalmente cerrada en contra. Sí, yo creo que hay el tema del golpe, hay un tema estratégico que era imposible, era inviable trabajar en medio de esto que estábamos trabajando como mínimos comunes. Pero yo creo que sí hay un camino. Lo que pasa es que es un camino que es muy arduo emotivamente, intelectualmente y políticamente, y requiere una cierta capacidad para poder asumir ese camino. La historia pesa. Cuando Salvador Allende, mañana expongo en la Universidad de Chile sobre esto, cuando Salvador Allende comienza con su proyecto, él sabe que hay dos huellas fundamentales en la historia que para él van a ser un tema, porque son los caminos que se trazaron anteriormente en un proceso de transformación. La huella de Balmaceda y la huella de Pedro Aguirre Cerda. La tragedia y la derrota. Ningún triunfo. La tragedia y la derrota. El asumir, en el caso de Pedro Aguirre Cerda, y quedarse con un área de lo que quería transformar, centrarse en el tema de educación, que era un pilar para él, pero dejar lo demás de lado, y la tragedia de Balmaceda, que sencillamente le significa la vida. Entonces, tienes esas dos historias. La historia de Allende finalmente replica la tragedia. Entonces, efectivamente, la historia pesa mucho. Sí. Pesa mucho. Y ese peso, lograr exorcizarlo es un proceso muy complicado. Lo que sí está claro es que, habiendo pasado 50 años, estamos lejos de haberlo exorcizado. Por eso, cuando si uno quiere poner 2 slides en la presentación sobre el tema, no tiene sentido, porque requiere la consulta del psicólogo. Requiere ir con la lista y estar ahí un par de años en la elaboración. Pero la gente, por mientras, que va al psicoanalista, vive, ¿ya? Y sale a la calle y tiene que ir al supermercado y tiene que hacer cosas. Entonces tenemos que ser capaces de llevar esta conversación, de alguna manera partir un poco de nuevo, ¿ya? Reconocer lo que corresponde, lo que corresponda, no reconocerlo en el sentido de yo soy culpable, reconocerlo en el sentido de que ahí hay verdades que son insoslayables. Bueno, oye, y una cosa muy corta, sí. Fernando, que es que yo creo que se ha perdido amistad cívica. Uno de los temas de los 30 años, digamos, que podrán tener luces, sombras, todo lo que queramos, digamos, pero pese a las grandes diferencias, se produjo una amistad cívica. Yo te voy a decir, mi caso personal, por ejemplo, yo muchos años celebré el 11 de septiembre, y así, pero recuerdo ver Isabel Allende, cuando ella la conocí. Recuerdo que hablé más con ella respecto una vez que hice un viaje a Cuba como alcalde de Santiago, hace muchos años atrás, 20 años atrás. Bueno,
Y en parte uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a celebrar el 11 de septiembre si el 11 de septiembre es el día que tu papá, el papá de Isabel Allende murió? ¿Ah? Bueno, esas cosas fueron importantes. ¿Ah? El haber conocido personas como Carlos Montes, que vivieron la tragedia desde otra perspectiva, el haber tenido que hacer acuerdos con ellos cuando yo era ministro y él era diputado, todas esas cosas influían mucho. ¿Ah? Y eso era amistad cívica. Yo creo que eso hoy día, y especialmente con la generación más joven, y entre la generación más joven de los dos lados, se ha perdido. Sí. Mucho. ¿Eh? Y eso se daba, no sé, no voy a decir en la cocina, pero se daba en las comidas, en las reuniones, sí. Que a lo mejor no se llegaba a acuerdo, pero se conversaba. Hagamos una pequeña pausa y seguimos conversando con Joaquín Lavín y Alberto Mayol. Vuelta conversando con Alberto Mayol, Joaquín Lavín, sobre posibilidades de grados de encuentro que no sean solamente, qué sé yo, cachacascán, como se decía antes, no sé. Pero hay un punto que lo estábamos conversando antes y que me encantaría terminar con eso. No cabe la menor duda que sentarse a conversar con otro bando, con otras personas y que representan algo totalmente distinto a lo que uno representa, genera un comidillo, genera comentario. Te acusan de traidor, te acusan de ser, qué sé yo, tibio. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no asumen las cosas que tienes que asumir? Porque estás en este lado y no estás en el otro lado. ¿Qué tanto eso les pasa a ustedes, Joaquín? A mí me pasa mucho, absolutamente. Digamos. O sea, me pasaba antes ya, digamos. Porque también he tenido una evolución. Soy de la UDI, sigo siendo, sí. Pero claro, hay una evolución que tiene que ver con la experiencia, con la vida, que no todo es blanco y negro. Pero obviamente que para mucha gente el solo hecho de decir, oye, pero hacer un trabajo en conjunto con Alberto Mayol. Oye, pero si este gallo estuvo en la primaria con la Beatriz Sánchez. Claro. Entonces, ¿pero cómo? Entonces, eres un traidor. Entonces, en el fondo, pero lo que te quiero decir, Fernando, es que en realidad es al revés, porque claro, lo fácil es ir con la ola, ir con el rebaño, por así decirlo, con todo, no quiero decir en términos peyorativos, ir con todo, con la corriente derecha, que saquemos la mugre a esto, digamos, nosotros vamos a llegar al gobierno después, ya veremos cómo arreglamos esto. Pero eso es malo para Chile y para nosotros también, cuando lleguemos al gobierno que no vamos a poder gobernar, y es malo para Chile. Entonces, el verdadero sentido del liderazgo, y yo eso lo he aprendido con los años y lo he tratado de experimentar, es que tú de repente tienes que enfrentarte a tu propio sector y decirle, oye, en realidad no es así, están equivocados. Esto que ustedes dicen que el momento del golpe final, del knockout, es el momento de que hay que llegar a acuerdos porque vamos a empezar a sembrar un cambio para Chile en el futuro. Si no, vamos a perpetuar esto. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Y en tu caso, Alberto? A ver, bueno, evidentemente cuando uno hace algo así, sabe que hay un riesgo muy grande de combustionar, ¿ya?, en la escena. O sea, que los dos nombres queden quemados bajo una cierta circunstancia, porque, lo voy a decir con las palabras que tú usaste con una conversación previa, decía, hay que crear un lenguaje para esto. Sí. Hay que hacer un camino, ¿ya? Los intereses no existen si no hay un camino por donde puedan pasar. Los intereses, los virtuosos y los no virtuosos, necesitan un camino. Y ese camino hoy día no existe. Entonces, construir el camino es muy riesgoso porque resulta que no estás haciendo nada más que construir el camino. Entonces no tienes ni un premio porque no llevas arriba los intereses, sino que solamente estás tratando de construir un camino y todos te van a acusar de que en realidad no estás construyendo el camino. Estás tratando de ponerte en una posición. Entonces, el juego es un juego riesgoso. Pero la política es así. Y la política, hay una cosa que es muy importante. Cuando tú haces algo muy riesgoso y sobrevives, no ganas ni pierdes, sino que solo sobrevives, en realidad ganaste. Entonces, nuestro único objetivo, en principio, es sobrevivir a esta propuesta y poder decir, ¿saben qué? Mire, aquí hay una oportunidad muy grande para que construyamos una conversación que va a ser difícil, que va a ser ardua, pero que no va a ser prefabricada. La reunión que tuvo el presidente la semana pasada con los partidos de la derecha es un buen paso, pero la reunión fue prefabricada.
se llegó por ambas partes con un repertorio decidido de conversación. Un repertorio decidido de conversación no es una conversación. ¿Ya? Tú dices que hay que tener menú libre. Claro, es un libreto. Sí. Eso es un guión. Sí. ¿Ya? Es una obra de teatro. O sea, en el momento en que estamos hay que juntarse y tener un menú libre. Empezar a conversar. Exactamente, y sistemáticamente. ¿Y hay voluntad política para eso? Parece que no. Es difícil decirlo. Ojalá. Pero en tu sector, por ejemplo, ¿hay voluntad política para sentarse a conversar en serio, así, como están hablándolo ustedes? Y lo mismo te lo pregunto a ti, Alberto. No, yo no tengo la respuesta. No estoy suficientemente metido como para poder decirte la verdadera respuesta. Yo creo que debería haber, pero no lo sé. No, yo tengo la impresión de que no. O sea, hay gente muy bien intencionada que me ha escrito muchas veces o que me ha contactado muchas veces para decirme cosas interesantes, qué sé yo, que de repente frente a esto me dice, bueno, estarás buscando dinero. Entonces, porque el único lenguaje que tienen para eso es entender, bueno, qué está buscando. ¿Ya? ¿Por qué se une a los grupos de interés más importantes? No. O sea, estamos, a ver, aquí hay un trabajo. O sea, si nosotros queríamos sacar una foto los dos y decir, mire, hacemos un llamado, no trabajábamos 5 meses. ¿Ya? Trabajamos 5 meses porque creemos que ese trabajo permite la conversación, facilita la conversación porque hay puntos en los cuales vamos a terminar coincidiendo. Esto nace así, o sea, la política nació así. Yo enseño teoría política, en la primera clase se enseña, mira, los hogares tenían problemas con el hogar del lado. Corrían la cerca, se robaban los animales, peleaban por el agua. Y de repente inventaron que se podían poner de acuerdo, pero si yo iba a tu casa o tú ibas a la mía, el que estaba en su casa ganaba. Entonces inventaron un lugar que fuera neutro, que es la plaza pública, para poder negociar. Y descubrieron que después de negociar, la siguiente negociación era más fácil. Y después descubrieron que los niños no sabían. Y para eso había que educarlos, para que supieran incorporarse en la sociedad. O sea, este es el principio del mundo, de nuestro mundo. Sí. Interesante ese concepto cuando de repente tú, desde las películas, desde de ficción hasta los libros nuevos que sale y todo, te da la sensación de que estáis más cerca del fin del mundo que del comienzo del mundo. Sí, eso es, a ver, sí, nosotros ponemos unos datos ahí en la presentación que son datos que vengo trabajando hace tiempo, que son mostrando cómo la cantidad de países que explotan en la última década, ¿ya? Aumentan. Los grandes protestas a nivel global son el 68, el 89, 2011, 2019. Y eso subió casi al doble. Sí. Y en los 2011 y 2019 son solo 8 años de distancia. Y en esos 2 años Chile es el país más disruptivo del mundo. Entonces, esto efectivamente hay harto que hacer. Hay harto que hacer. Última cosa, cortito para ti, Joaquín. ¿Tú eres optimista de esto? Es una pregunta que yo hago harto. Yo le pregunto, porque creo que es una cosa, cada cual sabe en su esencia si es que te huele que puede pasar algo positivo o te huele que puede pasar algo negativo al respecto. ¿Cómo? No. Yo soy optimista. O sea, creo que la oportunidad es tan grande que finalmente los chilenos la van a terminar viendo y se van a poner de acuerdo. Joaquín Lavín, Alberto Mayol, 2 candidatos presidenciales. ¿No tienen ganas de volver a candidatearse o no? No, estamos libres ahora para plantear todo esto. Si no estaríamos diciendo lo políticamente correcto nomás. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en este programa especial. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Chao.